Ajuste de Tiempo es llevado a ti por Fort Buddies, un snack extraordinario. Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, el Soli. Soliradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más de Ajuste de Tiempo. Mi nombre es Jorge Torres Bernal y tengo el gusto de recibir en este estudio nuevamente a mi amigo y maestro Gilberto Prado Galán. Muy buenos días, Muchas Gilberto, gracias, bienvenido. Jorge, gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar aquí y a Rodolfo Esparza también, maestro, historiador, amigo. Muchas bienvenido. Gracias, Jorge, pues por la invitación, pues estamos aquí a tus órdenes. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por permitirme el placer de entrevistarlos y de compartir con quienes nos escuchan este episodio de Ajuste de Tiempo, que es un podcast producido aquí en soliradio.com y que tiene por objetivo pues conocer un poquito más de la obra, del trabajo, del pensamiento de ustedes. En este caso, querido Gilberto. Sí, yo muy contento con la invitación. Justamente el día de mañana regreso a la Ciudad de México. Estoy a caballo viviendo en la Ciudad de México y en la comarca. Ahora vengo con más frecuencia. Vengo cada mes, unos 10 días, 15 días, y me estoy repartiendo entre México y Torreón. Como suelo decir, mi Torreón de Babel. Torreón de Babel. Sí, y bueno, mi obra literaria sigue creciendo, vienen 3 libros en puerta, y mi tercer libro, este año, ojalá salga, es un libro sobre fútbol, que es una paráfrasis del título del libro de Eduardo Galeano, que es El fútbol a sol y sombra. Mi libro se va a llamar El fútbol a sangre y fuego, y está dedicado precisamente a Galeano, con quien yo trabé una amistad muy sólida durante muchos años. De hecho, tengo 7 cartas de puño y letra del gran escritor uruguayo. Con Eduardo Galeano, que fue parte del jurado que te premió por el premio, sí, ¿fue antes tu amistad o posterior a esta? A partir de la premiación, porque el jurado era nadie menos que Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Eduardo Galeano. Era un premio Cervantes, un premio Nobel y Galeano. Y un día Felipe Garrido me dijo: te premió el mayor jurado del mundo. Ni los de la Academia Sueca son premiados por esta trilogía. Yo nunca decía quién me había premiado cuando estaban vivos ellos, porque por pudor, pero ahora que ya se fueron los 3, pues ahora sí ando diciendo por activa y por pasiva que me premiaron ellos. Sí, señor, y hay que decirlo, mucho. 1991-93, y a partir de allí surge mi relación amistosa con Galeano, porque de los 3 el único cuya agenda le permitió asistir a la premiación fue Galeano. Correcto. E improvisó un discurso que luego, entonces se manejaba el fax. Yo le envié un fax diciéndole que si lo podía habilitar como prólogo en mi libro, que es Luis Cardosa y Aragón, Las ramas de su árbol, que fue coeditado por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Fue entonces el premio a ensayo, ¿verdad? Sí, ensayo literario. El primer ensayo literario hispanoamericano, Lía Kostakowski, el primero. El primero. Sí. Pues me habló Pablo González Casanova para cederle la palabra a Rodolfo, porque ya a los individualistas en España les dicen chupones, como Rivaldo, que no sueltan el balón. No, bueno, por último me habló Pablo González Casanova y me dice la secretaria de Radio Torreón, que le decíamos Radio Bravo porque nada más se escuchaba en la calle Bravo. Sí. Entonces me dice: le habla un señor que se llama Pablo González Casanova. Yo sabía que era parte del consejo asesor del premio, entonces estaba yo muy sorprendido. Dije: a lo mejor gané una mención, yo todavía un poco minimizándola. Pero me dice Pablo González Casanova: le quiero hacer una pregunta. ¿Usted siempre ha vivido en Torreón? Le dije: sí. Bueno, sé que todos dicen Torreón con I, ¿verdad? Pero yo digo Torreón. Así es. Y sí, siempre he vivido en la comarca. Mis 30 años los he vivido aquí en Torreón. Dice: es increíble que usted, con las bibliotecas tuberculosas que hay en la comarca lagunera, haya ganado el premio más importante de ensayo de Hispanoamérica. Y bueno, esa fue la anécdota. Y yo ya no hallaba qué hacer porque no te la crees. Cuando tienes 30 años y ahorita doblo esa edad,
tienes 30 años y ganas un premio de esa dimensión, te puedes volver loco y echarte a la hamaca y no seguir produciendo. No fue mi caso, yo seguí tesonero haciendo lo mío. Enhorabuena, y qué bueno, Sí. esperamos con ansia y con gusto la presentación de estos dos libros. Sí. ¿El jardín era ella? El de Leti se llama Ella era el jardín. Ella era el jardín. Porque el Prado, yo soy Prado Galán, el Prado se quedó sin jardín. Pero bueno, ya seguimos. Nos invitarás adelante. a la presentación, Sí, maestro. claro, de por ambos supuesto. libros, también el de Sor Juana. Sí, sí, también, de los tres. Querido Rodolfo Esparza, muchas gracias por estar aquí. No, Buenos días al nuevamente. contrario. Bienvenido. Esta es la primera vez que tengo el gusto de recibir. Así es, sí. Un poquito accidentado el arranque. Bueno, esas son las bonitas experiencias que cada día va uno aprendiendo cosas nuevas. Tras bastidores, ya viste cómo es la dinámica aquí. Sí. A mí me gusta mucho la comunicación y el radio y todo eso, ¿no? ¿Sí? Siempre me ha interesado muchísimo. ¿Qué cabinas conoces? Pues aquí en la comarca, maestro. Aquí en la comarca, pues he estado con Pérez en el de la universidad, Uh-huh. en Radio Torreón, Claro. he estado de multimedios. Multimedios. Grem. En GREM también, GREM sí, en también. alguna ocasión me invitaron ahí a participar. Es una cabina clásica, la de Grupo Radio Estéreo Mairán también, Sí. ¿verdad? Es uno de los Sí, obligados. cuando fui director del archivo municipal muchos años, varias veces me invitaron ahí. ¿Cuándo fuiste director del Archivo Municipal? Estuve yo en la dirección del archivo municipal durante la gestión de Eduardo Olmos y de Miguel Riquelme. Bien, y como director del Archivo Municipal, ¿qué descubriste ahí? ¿O no descubriste nada? Sí, cómo no. Hay muchos. Lo primero que descubrí es que hay mucha información poco revisada y por eso nos dimos a la tarea de hablar a las universidades para recomendarles que cuando pidieran las tesis a los estudiantes les encargaran que según el tema incluyeran un capítulo sobre la parte histórica, Uh-huh. de manera que tuvieran que ir a consultar a las fuentes y de esa manera pues ir descubriendo aquello. Otra cosa que hicimos es que modificamos el reglamento para generar dentro del archivo un área de investigación y no estar expuesto a que los investigadores de fuera vayan con sus temas y si no tienen pues no van, sino que por obligación el archivo estuviera haciendo siempre investigaciones que pudieran dar información importante para la toma de decisiones de las autoridades. Correcto. Ahora, entiendo que tienes trabajos en puerta, maestro. Sí, de hecho estamos esperando que se edite ya, lo va a hacer en la Cámara de Diputados, un libro que escribimos entre tres compañeros, Lucas Martínez de Saltillo, Jorge Lechuga, también de Saltillo, y un servidor, Uh-huh. sobre Lucio Blanco. Bien. Porque este año, el 7 de junio, se cumplieron 100 años de la muerte o del asesinato de Lucio Blanco. Mucha gente ha oído hablar de Lucio Blanco pues porque está el nombre Nomás de sus se oye mentar escuelas como o en las dicen. colonias Ajá. que hay en los barrios, pero no saben que eso fue un revolucionario muy importante, que él era de Nadadores Coahuila, participó desde la época de los Flores Magón, en la época del maderismo, con Carranza fue muy importante, estuvo firmando en segundo lugar, el Plan de Guadalupe, trabajó muchísimo por la revolución en Tamaulipas y en Nuevo León, y allá en Matamoros, Tamaulipas, precisamente él hizo el primer reparto agrario que de la revolución. Ah, mira. El primer reparto agrario de la revolución, o sea, la primera materialización del concepto de la revolución fue de Lucio Blanco. Así es, porque la revolución no se entendería si no se reconoce que esa era una reivindicación exigida por todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Y Lucio Blanco lo hace el reparto agrario, que por cierto no le gustó mucho a Carranza porque no le pidió permiso de hacer el reparto agrario, ¿no? ¿No se llevaban muy bien? No, sí se llevaban bien, pero pues es que don Venustiano pues no le gustaba que se le brincaran las trancas, ¿no? Sí, pues esa es una costumbre muy... Y a consecuencia de eso no le dijo nada, no echó para atrás el evento ni nada, al contrario lo ratificó años después, pero sí lo movió le quitó el mando en Tamaulipas
y mandó a Pablo González en su lugar. Y Blanco se resistió a entregarle el mando a Pablo González, de tal manera que tuvo que ponerse enérgico Carranza y mandó ahí a Acuña a convencerlo y lo mandó bajo las órdenes de Álvaro Obregón. Ah, Sonora. A Sonora. Y él estuvo trabajando en Sonora y en Jalisco, una gran actividad, porque fue un militar muy reconocido, que no tuvo derrotas en todos sus actos militares. O sea, acató las órdenes, a regañadientes, pero acató. Acató las órdenes y se volvió el segundo de a bordo de Obregón. De Obregón. ¿Verdad? Él organizó una división de caballería que tenía entre 12,000 y llegó a tener a 15,000 soldados de caballería bajo su mando, y con ellos pues hizo muchos logros, triunfos, vamos a decir, sobre el ejército federal. ¿Qué se sabe de la vida privada de Lucio Blanco? De la vida privada, bueno, pues se sabe al principio que él descendía de una familia ya renombrada, poderosa. Él fue descendiente de Miguel Blanco, que fue secretario de guerra de Benito Juárez. Ah, o sea, la guerra la traía en la sangre. Sí, y fue secretario de guerra Miguel Blanco porque lo era Ignacio Zaragoza. Pero Ignacio Zaragoza, también coahuilense, le pide licencia a Juárez de dejar su cargo de secretario de guerra para ir a combatir a los franceses. Sí. De hecho, cuando gana la batalla del 5 de mayo, Zaragoza le manda el parte militar a Miguel Blanco, a su paisano, ¿no? A él informa que las armas de la patria se han vestido de gloria. Gloria. Bueno, no es textual el texto, pero esa es la idea. Correcto. Y sí, entonces fue muy importante este personaje. Como te digo, él no entró a la Ciudad de México ya cuando los constitucionalistas ganan la batalla, pero sí le toca firmar los acuerdos de Teoloyucan. Se firman 2 documentos, uno en donde se establece cómo se va a rendir la Ciudad de México y cómo se va a entregar la Ciudad de México y el gobierno, sí. Y otro en donde se estipuló cómo se iban a entregar todas las fuerzas federales, cómo se iban a rendir todas las fuerzas federales del ejército, de la caballería, de la marina, y ese lo firmó precisamente Lucio Blanco. ¿Cuándo presentas tu libro? Bueno, pues esperamos que en estos días nos dicen la fecha en que ya estará listo, y entonces pues estaremos haciendo las presentaciones. ¿Ya tienen planeado el evento o visualizado? No, pues no sabemos, porque ya teniéndolo en mano, a lo mejor ellos quieren hacer algún evento previo en algún lugar, quizás aquí en Coahuila, con motivo del centenario, de los festejos del centenario, que es uno de los centenarios que se están festejando este año aquí en nuestro estado. Y luego pues ya estaremos visitando todas las ciudades, seguramente las regiones. Saltillo, el centro, el norte, ¿verdad? Aquí los tendremos Torreón, de visita. Seguramente sí, claro. ¿Sí? Para platicar más sobre el tema, porque es de cierto muy interesante, muy interesante. Y quien no conoce la historia, además, maestro Gilberto Prado Galán, quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla, ¿no? Sí, esa es dicen por ahí. Es una frase muy manida, pero muy certera. ¿Por qué? ¿Qué no es cambiante el pasado? ¿Qué no es cambiante la historia? Sí, bueno, hay un teólogo que es el único teólogo que dice que el pasado es modificable, porque los otros teólogos dicen que no, que el pasado no se puede modificar. Pero un teólogo que se llamaba Pedro Damián, él en sus hipótesis de trabajo dice que el pasado sí se puede modificar, que no solo Dios lo puede modificar, que sí lo podemos modificar. Pero entonces entra la polémica porque todos los demás teólogos se le fueron a la yugular cuando afirmó que el pasado sí se puede modificar, es modificable. Sí se puede modificar, dice Enrique Krause en Caras de la Historia, que el pasado es de quien pues lo escribe. Claro, sí. Si les parece, seguimos platicando de esto, porque también entiendo que son amigos ustedes. Sí, muy amigos. Muy amigos desde hace tiempo, pero no necesariamente, y esto tiene que ver con la amistad, y es una característica que a mí me encanta de la amistad, no necesariamente se está de acuerdo con el amigo en todo. De hecho, creo que hay más no coincidencias
o disidencias que coincidencias. Sí, ¿no? y yo suelo citar varias frases que son atañederas a la amistad. Pero antes de que me digas, déjame te interrumpo para ir a un Sí. corte. Vamos a un corte y regresamos con Gilberto Prado Galán y Rodolfo Esparza, dos hombres con los que estoy platicando muy a gusto y que van a presentar sus obras muy pronto. Ajuste de tiempo es llevado a ti por Fort Buddies, un snack extraordinario. Ajuste de tiempo. Un concepto creado y dirigido por Jorge Torres Bernal, El Soli. Producido por los pioneros del podcast En la Laguna, soliradio.com. Ajuste de tiempo se transmitió al aire por primera vez en 2020, con el objetivo de conocer y compartir experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión a nivel local, regional y nacional, intentando pasar de lo superficial a lo interno. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera. Fort Buddies, bienvenidos a Soliradio. Healthy snacks cocinados con aire caliente. Alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. Fort Buddies, un snack extraordinario. Ajuste de tiempo es llevado a ti por Fort Buddies, un snack extraordinario. Muchas gracias y volvemos. Gracias a nuestros patrocinadores, a Fort Buddies, este snack healthy, delicioso, extraordinario. Son palomitas y rueditas de harina y harina sin gluten. Todo esto preparado sin aceite, con aire caliente. Es realmente una opción sana, deliciosa, divertida y que tiene además responsabilidad social porque está preparadas por manos de mujeres mexicanas. Gracias a Fort Buddies. Y bueno, gracias a ustedes por seguir con nosotros. Maestro Rodolfo Esparza, a ver, ¿por qué el amor y el respeto por la historia? Y ahorita vamos hacia las frases. Ahí vamos a las frases. Bueno, mira, en mi familia siempre escuché hablar de la historia de Carranza porque mi abuelo fue carrancista. Mi abuelo participó en las fuerzas de Carranza. Le tocó él combatir a los orozquistas cuando invadieron Coahuila, cuando Orozco se levantó en armas contra Francisco I. Madero. Y siguió en la carrera militar. No llegó más que a capitán primero y dejó ya, cuando asesinan a Carranza, pues los persiguen a todos los carrancistas y pues unos trataron de esconderse y otros de buscar la vida de otra manera y él se quedó allá en Sierra Mojada. Correcto. Entonces siempre se platicaba de la historia de Carranza, que en mi familia le decimos que es nuestro abuelito, ¿no? A Carranza. Y ahí me empezó a interesar este estudio. Sin embargo, yo recuerdo muy bien que fue en una clase de secundaria, cuando estábamos estudiando la invasión norteamericana, que a mí me capturó totalmente el tema, ¿no? ¿Por el tema o por la forma de exponerlo? No, yo creo que la maestra del Bosque ya era una persona mayor cuando era nuestra maestra, pero lo hacía de alguna manera tan dinámica y tan explícita y al mismo tiempo interesante que nos captó, al menos captó a mí la atención y me llamó la atención muchísimo eso. Recuerdo que terminando la clase hablé con ella y le dije, oiga, a mí me interesa todo este asunto. No, me dijo, mañana te traigo un material. Y me llevó varios libros que tenía que hablar con él, que se trataba sobre la invasión norteamericana y de tal manera que de ahí le seguí. Luego ya después, ya más grande, saliendo de la Escuela Normal Superior de Ciencias Sociales, motivamos un concurso que se convocó para que se escribiera la historia y la geografía de Coahuila, que se hiciera un libro de texto para los niños, porque no existían los libros de texto sobre la historia de los estados. Fue el primer libro que se hizo en México.
Y se lanzó la convocatoria, y yo no sé si no concursaron, pero yo gané ese concurso. Entonces el primer libro de historia para niños que tuvo el estado de Coahuila para las escuelas primarias fue un texto mío. Oye, qué padre, qué y de ahí, honor. pues ya de ahí le hemos seguido. Ha seguido alimentando, reeditando. Así es, y luego ya tuve enriqueciendo. oportunidad de estudiar el doctorado en historia cuando trabajé en la Universidad de Zacatecas. Y pues bueno, ahí estamos trabajando en esos temas. Aparte de Lucio Blanco, ¿cuál es la parte de la historia nacional, local, regional que más te apasiona? Es el primer texto que precisamente estaba Gilberto en la Ibero, aquí. Nos pusimos a platicar y nació la idea de hacer un texto sobre Madero y Carranza, porque los dos revolucionarios nuestros, sí. y que la historia los plantea como si estuvieran amigos y fueran, y no. Entonces salió un libro que se llama Perfiles en Conflicto, donde se analiza desde la parte familiar, con corte psicoanalítico, las motivaciones que ellos tuvieron, las visiones que tenían cada uno de ellos, muy distintas, y sin embargo son dos individuos que al ser antitéticos no se entendería uno sin el otro, ¿no? Y no se entendería su historia si los vemos en paralelo, ver cómo cada uno de ellos contribuyó a la historia del otro, de alguna manera, ¿no? Aunque no tuvieran las mismas visiones y las mismas ideas. Pero es uno a través del otro. Sí, y ese libro ya se ha simbiosis. reeditado porque salió un ensayo interesante que ya no lo alcanzamos a publicar en la Ibero, pero después lo publicó el gobierno del Estado. Y luego, pues, mi tesis de doctorado también es un tema muy interesante, que es sobre los tlaxcaltecas de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, el pueblo tlaxcalteca que se fundó frente a la villa de Saltillo. También es un libro muy interesante que ha tenido muy buena acogida, ¿verdad? Y de los últimos que he estado haciendo trabajé el año pasado sobre la matanza de los chinos, que es un libro muy documental porque está transcritos prácticamente los documentos, los telegramas, las cartas, los oficios, las investigaciones del momento, y yo nada más voy haciendo los enlaces, los puentes, ¿no? La organización del proceso, vamos a decirlo. Pero yo creo que es un libro que también está muy, muy interesante. Es necesario. Trabajamos varios autores sobre Carranza, ahora que fue el centenario de su asesinato, que por cierto el gobierno federal no lo consideró entre sus festejos, ¿no? El centenario de la muerte de Carranza, cuando Carranza pues es el personaje que... Uno de los hacedores. De los hacedores del México moderno, así ¿verdad? Es, sin duda. Pero bueno, no está en las figuras elegidas, pero nosotros sí hicimos un material interesante al respecto, ¿no? Sí. Y ahora sobre Lucio Blanco, que es lo que estamos trabajando. Para mí siempre es motivo de alegría el disentir, porque me parece que estando de acuerdo, pues sí podemos avanzar, pero estando en desacuerdo, cuando se trata de ser constructivos, cuando no está el ego mandando, podemos construir más de manera paradójica. Pues sí, porque si uno se obliga a razonar y argumentar con fundamentos, pues primero tiene uno que indagar, tiene que investigar y tiene que reflexionar sobre las distintas visiones y posturas. Hace rato que decíamos que si la historia se repite o qué es lo que sucede, pues no, pero coinciden muchos elementos que pareciera que se repitiera la historia, aunque con diferentes personajes. Y la historia moderna lo que hace es revisar el pasado, pero desde el aquí y el ahora, para hacer una interpretación conforme al contexto y a las circunstancias del presente, y por eso es que salen lecturas distintas. No se explicaría sin el contexto, naturalmente. Sí, y además, por eso es que el mismo tema puede ser estudiado y vuelto a estudiar repetidas veces, porque depende de la profundidad del análisis, de las razones que tenga el investigador para estudiar el asunto y estudiar el caso y aportar una lectura actualizada de lo que significó el hecho y de lo que puede uno aprender, ¿no? De ese momento para
pues no cometer los mismos errores, aunque se cometerán otros, seguramente. Hace ratito, antes de salir al corte, le preguntaba yo a Gilberto Prado, le decía, mi estimado Rodolfo, que ustedes son amigos desde hace tiempo, sí. y que no en todo están de acuerdo, que por lo general la discusión o el intercambio de ideas es una generalidad entre ustedes. ¿Qué opinas, Gilberto, sobre esto? Bueno, yo quería citar frases de autores que han hablado de la amistad. El primero, Aristóteles: la amistad es una sola alma en varios cuerpos, que luego la retoma Gracián en el Criticón cuando dice que es la misma alma, pero Gracián dice en muchos cuerpos y Aristóteles dice en 2 cuerpos, para ser preciso. Ese es el matiz o la matización. O sea que Baltasar Gracián tenía más amigos que Aristóteles. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y la otra frase es del autor de la canción Garota de Ipanema, Vinicio de Moraes, sí, poeta y cantautor, que tiene una frase maravillosa que dice: los amigos no se hacen, se reconocen. Se reconocen. Porque tú en el primer pronto, como dicen los españoles, te das cuenta si alguien puede ser tu amigo o no, si vas a tener resonancia afectiva o no. Te das cuenta al minuto 1 del primer tiempo. Vamos a ser amigos. Vamos a ser amigos o no puedes ser mi amigo jamás. Sí, de plano no puedo ser y amigo. Bob Dylan, suscribiendo lo que dice Vinicio de Moraes, dice: ajá, no me quieras imponer tu amistad. Uf. La cuarta definición es de Javier Zubiri, que dice que lo más indispensable para la vida es la amistad. Pero yo quería hablar de un flanco diferente, ahora que Rodolfo mencionó los libros de texto, que aparecieron 5 palíndromos míos. Así en es. Varios millones de ejemplares de primero y segundo de enseñanza básica en los libros de la SEP. Ya van 2 años consecutivos que aparecen por esta faceta que tengo como palindromista, que pertenezco soy miembro de honor del Círculo Internacional de Palindromistas con sede en Barcelona. Es otra de mis facetas. Y una tercera, pues conferenciante. Voy a dictar una charla, le suelo llamar con más modestia charla que conferencia, uh-huh, allá en la Ciudad de México, en Santa Fe, en Céntrica, donde ya dije 2 charlas anteriores. Una fue mis libros esenciales, uh-huh, mis 10 libros esenciales. La segunda fue los 10 poetas favoritos para mí de la lírica mexicana. Y la que voy a dar el 30, es decir, pasado mañana, es mis 10 novelas favoritas mexicanas, en donde incluyo Pedro Páramo, Terra Nostra, por ejemplo, Aura, Otilia Rauda, Memorias de Pancho Villa, ahora que está hablando Rodolfo de la historia de México. ¿De Martín Luis Guzmán? ¿Memorias de Pancho Villa? De Martín Luis Guzmán. Precisamente estaba a punto de preguntar sobre Martín Luis Guzmán. Perdón, no te interrumpí. Y aparece también Balún Canán, de Rosario Castellanos, Querido Diego te abraza Aquella, de Elena Poniatowska. Y cierro con una autora viva que es muy polémica, pero a mí me gustó la novela, que es Ángeles Mastretta, Arráncame la vida. Claro que pero sí. Pues Nacho Trejo decía que le faltaba la coma, ¿verdad? Que era Arráncame la coma vida. pero bueno, esa es una grasejada, ¿no? Así es. Y la otra faceta que tengo ahora, bueno, pues están los palíndromos, está esto de las conferencias, ya dije de los libros que están en puerta, pero también ahora me estoy dedicando, más bien están haciendo música con palíndromos míos. El personaje se llama Elam Ramírez, uh-huh, y es un músico muy relevante allá en México, y ya le puso letras palindrómicas a un rap y a un hard rock. Oye, qué interesante. Entonces ese es otro proyecto que vamos a sacar en España, dicen CD-RON, un CD con un disco con palíndromos míos. Yo me acuerdo que cuando entrevisté a Carlos Fuentes, porque he entrevistado a 4 premios Cervantes mexicanos. En la radio, tengo entendido, ¿verdad? En Ibero 90.9 Radio, que fue otra de mis facetas. Ahí entrevisté a Sergio Pitol una vez, a Elena Poniatowska 2 veces, a José Emilio Pacheco 2 veces y a Carlos Fuentes una vez. Pero me sorprendió que cuando yo le dije en una autoexigencia, autocrítica, ¿cuál es tu mejor novela? Ajá, ¿a quién? A Carlos Fuentes. Y Fuentes me dijo: mire usted, porque me hablaba de usted, mi obra es una sola y se llama La Edad del Tiempo, de manera que su pregunta no procede. Y le dije:
pero siendo más minucioso, esa obra dentro de ese cuerpo tiene varios capítulos. ¿Cuál es el capítulo que a usted le llega más a su inteligencia y a su corazón? No quiso decir. Y no, sí me dijo, y la tengo grabada en la entrevista. Me dijo, pero muy curioso, porque yo siempre había escuchado LP, long play para los discos, y él me dijo, mi long play es Terra Nostra. Y me sorprendió la respuesta, y esa entrevista empezó de manera muy penosa, porque yo le dije, oiga, usted dice en Cristóbal Nonato, en El umbral de la novela, que México siempre será un país que va para peor, que va a empeorar siempre conforme avance el tiempo. Y me sorprendió y me descolocó, porque me dijo, no confunda lo que piensa un personaje con lo que piensa el autor de la novela. Válgame. Y entonces ya desde el primer round yo sentí como el Canelo con este último que le ganó, sentí los efectos de la pegada de Fuentes. ¿Tiene pegada dura? ¿Tenía pegada dura? No, era un tipo con la mente muy bien amueblada. Les quiero preguntar, Rodolfo Esparza, también, por favor, de Elena Poniatowska, que dices Elenita Poniatowska, ya desde hace años le dicen Elenita, pero era Elena Poniatowska. Sí. Y su relación con Luis González de Alba. Muy problemática, porque Luis González de Alba la acusó de plagio por aquello de Tlatelolco, aquel libro célebre de Elena Poniatowska. La noche de Tlatelolco. Sí, y Luis González de Alba dijo que Elena había plagiado el libro, y eso ya hizo una polémica muy fuerte. Sin embargo, cuando yo entrevisté a Elena las 2 veces, muy amable, muy articulada todavía, bueno, esto fue hace ya varios años, cuando yo todavía trabajaba ahí en la Ibero, Ciudad de México. Pero el más afable de los 4 Cervantes que entrevisté fue sin duda José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, hay un pasaje de la entrevista donde dice, esta entrevista se está pareciendo a la conversación entre Arriola y Borges, porque no te he dejado hablar, Gilberto, amigo radiofónico e intangible, así me dijo. Así te dijo José Emilio Pacheco. Nunca lo conocí. En persona, pero me dijo amigo radiofónico e intangible. Pero al hacer esa analogía, esa comparación entre la conversación de Borges y Arriola, a mí me estaba poniendo como Borges, porque Arriola es el que no dejaba hablar a Jorge Luis. Y en otro pasaje de la entrevista... Como le dijo el presidente Fox, José Luis. José Luis Borges. Y en otro pasaje de la entrevista, para cerrar este apunte, sí, señor, es que le dije, oiga, José Emilio, para mí es un estimable honor, maestro, que me haya concedido 2 entrevistas, porque yo sé que usted no concede entrevistas a nadie. Y pues yo ya es la segunda entrevista que le hago, ¿no? Y me dijo... y le dije, ¿le puedo preguntar por qué? No, pregúntame lo que quieras, me dijo. ¿Por qué no concede entrevistas? ¿Cuál es la razón? Usted es como Borges, que decía que no escribía novelas porque era muy tímido, y le dijeron, ¿qué tiene que ver que sea muy tímido con que no escribe novelas? Es que para escribir una novela tienes que entrar a una habitación con muchos personajes, y yo soy muy tímido. Y José Emilio me dijo, ¿sabes por qué no concedo entrevistas? Porque tengo supersticiones de torero gitano. ¿Cómo? Así me dijo. ¿Así te dijo? Supersticiones de torero gitano. Por eso no concedo entrevistas. Y punto, no ahondaron sobre la respuesta. Yo ya dije, pues la respuesta me sorprendió, pero ya no pude yo decirle... ¿Cuáles son las supersticiones de torero gitano? Hay que saber, ¿verdad? Hay que saber para... ¿Y investigaste? Pues sí investigué un poco, que los toreros gitanos sí son muy supersticiosos. Ponen, por ejemplo, veladoras y luego hacen rituales, monomanías muy curiosas, y luego van y hacen procesiones a la Virgen. ¿Se repetirán esas supersticiones aquí? Y acuérdate de Paquirri, que se fumaba sus cigarritos, y Lev Yashin, la araña negra, que tenía siempre su botellita de vodka ahí al lado de la portería. Es muy curioso, pero yo también me adentré en los pasadizos pliegues y repliegues de los deportes. Tenía una columna antes del Milenio, puedo decir el nombre del periódico. Claro que importa. sí, son amigos además. Sí, que se llamaba, todavía la tengo, pero ahora nada más el Milenio Laguna. Antes era nacional y se llamaba Sobre Héroes y Hazañas, que es una paráfrasis del título de Ernesto Sábato, Sobre Héroes y Tumbas. Entonces yo retomé eso, pero yo hablo ahí de deportes.
con el énfasis puesto en 3 deportes que son el box, el fútbol, soccer y el béisbol. Y el béisbol. Son los 3 deportes ahorita que a mí está de moda, más me apasionan. Lo trae de moda el presidente, Sí. el béis. Entonces esos son un poco la rosa de los vientos de lo que yo hago, que me desdoblo con palíndromos, con textos deportivos, con estos libros, este libro personal biográfico sobre Leti, paz descanse, el libro de deportes que está en puerta y pues un catálogo de actividades que ya comprende 30 libros de autoría única. Podemos visitar y revisitar, si es correcto el término, la obra, el trabajo de Rodolfo Esparza, de Gilberto Prado Galán, en este espacio, pero unos días antes de que presenten sus obras. claro, ¿Cómo se llama el libro que está a 3 voces, maestro Rodolfo Esparza? El que está ¿De Lucio Blanco? en puerta, Lucio Blanco. Sí, son con, tú no sé, y otros no sé dos. si será el título nada más Lucio Blanco o por ahí. A mí me tocó hacer una parte, la parte de la lucha revolucionaria y todo eso. ¿Y para cuándo es la presentación? Esperamos que si sale para los últimos de este mes o principios del otro, pues yo creo que luego, porque son varios autores, Rodolfo. Sí, sí, ahí trabajamos Lucas Martínez. A Lechuga, A 2, ¿verdad? sí. Mencionaste a Lechuga y mencionaste A Lucas Martínez, Lucas que Martínez. él es el director del archivo del Estado. Bien. Y Jorge Lechuga es un joven historiador que ahí viene empujando fuerte, pues Con la estafeta. Está jovencito, sí, yo creo que no tiene unos 20 y tantos años. Muy joven. Pero muy trabajador y anda luchando. Yo creo que va a ser un buen historiador de Coahuila. Fantástico. Entonces, ¿podremos tenerlos aquí? Entonces combinamos ahí los viejitos con los jovencitos y pues ahí van saliendo. como cosas los buenos interesantes. equipos se combina el crack con experiencia con los novatos que tienen todas las ganas. La experiencia es fundamental. Y Hay una frase que dicen que soy como portero novato, voy a todos los balones. Con que no sea como el boxeador malo que cabecea para el lado del fregazo, ¿verdad? Con mantequilla Nápoles, ¿no? Contra Monzón. Sí, estaba cabeceando nomás con los golpes. No, y yo también me comprometo a traer estos libros cuando aparezcan. ¿Para cuándo estamos? Creo que el que va a aparecer a mediados de julio lo publica, por cierto, qué bueno que me acordé. No, qué bueno que me acordé, qué bueno que me preguntaste. Lo publica el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón. Ah, muy bien, dirigido por Antonio Méndez Vigatá. Méndez Vigatá, que es muy buen amigo. Claro. Y el libro Al Cuidado de Nadia Contreras, que está haciendo un gran trabajo y le está gustando mucho mi libro. Y ya lo leyó también Jorge Valdés de las Vélez allá en Madrid. ¿Cuál de los dos libros es? El sobre el de Leti, porque es un bien. libro híbrido donde yo mezclo poesía con crónica, con novela, con cuentos, o sea, le meto de todo. ¿Es tu long play? Pero es mi long play, y ahí entrego corazón, alma, vida y corazón. Y ese libro se presenta, bueno, me dijo Antonio, que aparecería a finales de julio o a mediados de julio, este julio. Es ese libro que tiene una inmediatez quemante. Los otros libros quizá en septiembre, octubre, noviembre, pero a mí me interesa mucho más este libro porque creo que es mi libro mayor, mi masterpiece, mi long play. ¿Tu Terra Nostra? Mi Terra Nostra. Correcto, maestro Gilberto Prado Galán. Me dará mucho gusto recibirlos nuevamente, que esta sea una invitación a que no dejen de visitar su casa, soliradio.com, y este podcast. ¿Por qué te dicen Soli? Fíjate que en primero de secundaria entré el primer día. Yo venía de una escuela federal, entré a una escuela privada. Ahí había, como hay, profundas diferencias en las formas de hablar. Y en la escuela primaria federal nos habían educado muy institucionales, muy educaditos, muy formales. Y el primer día el maestro, que ya había cambiado, en vez de ser profe y maestro, todos le decían teacher, o mister, pues pregunta valores sociales, y yo digo solidaridad, y estábamos bombardeados, recuerdan ustedes, Sí. Mañana, tarde y noche. Bueno, se acababan las transmisiones a las 11 de la noche, por un tema musical que cantaban todos los artistas de Televisa, que era solidaridad.
Entonces yo dije solidaridad y un amigo empezó a cantar y luego todo el salón y se me quedó el solidario, se les dio flojera y luego ya lo acotaron a Soli. O sea que es una forma apocopada o abreviada de solidario. Soli. De solidario, así es, así me Tenía la bautizaron. intriga yo de ¿por qué Soli? Y ahora Pues, Soliradio. Pues es un valor muy importante. Sí, señor. Sí, Que hemos perdido ciertamente. Lo hemos perdido la Ahora solidaridad. dicen que los solitarios son los más solidarios. Ojalá que no seamos solitarios y sí más solidarios. Sí, claro. Maestro Gilberto Prado Galán, ha sido un placer estar Muchas gracias, aquí Jorge contigo. Torres Bernal, el Soli, por esta invitación y quedamos emplazados para... Hay un poema de José Ángel Valente que se llama El Emplazado. Lo recomiendo fervorosamente, es un gran poema porque dice que todos estamos emplazados. De algún modo lo que está diciendo en ese poema, un gran poeta gallego, de algún modo lo que está diciendo José Ángel es que en realidad todos estamos desahuciados, nomás que a algunos nos llega la guadaña antes, pero todos tenemos ya nuestra fecha y nuestra hora, aunque la Biblia diga que nadie sabe la fecha ni la hora, pues realmente se puede contradecir por lo que decías de Luis González de Alba, que él le puso fecha y fecha y hora. Y eligió el día y la hora. Y un 2 de octubre, un 2 ciertamente. de octubre, y no le falló. No le falló ni se olvida. Y como decía mi abuelita, ya está el zacatito que se ha de comer el conejito. Ya está. Zacatito. Ahí está. Ya. Rodolfo Esparza, maestro. ¿Algún comentario antes de terminar Pues este episodio? Sí, cómo no, mira, yo creo que es muy importante ahorita que hablamos de la amistad que tenemos Gilberto y yo de ya casi 40 años, yo creo, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? 40. Poquito. Yo no dejo de admirar a Gilberto por su memoria, principio, su preparación académica increíble, las toneladas de lectura que ha hecho, ¿no? Para poder tener ese lenguaje y esa habilidad de escribir, pero no ha dejado de influenciarme. Por ejemplo, yo me puse a escribir un libro de cuentos, ¿no? Sí. Un libro de cuentos que también está ahí. Que me gustó mucho. Yo no es porque seamos el melesteleo, como se decía antes, el club de los elogios mutuos, pero realmente este libro es muy sólido y ojalá tenga fortuna en donde anda ahorita, por ahí. Pero es un libro con una gran capacidad narrativa que yo desconocía de Rodolfo, porque yo lo conozco y lo admiro como historiador, con todo el trabajo que ha hecho de campo. Es un investigador de tomo y lomo, puro y duro, y no se va con la primera finta, coteja fuentes y se va a los archivos, se mete a las bibliotecas, y eso hace que sus textos históricos pues sean lo que son, lo que le ha dado el prestigio que tienen en el Estado y en el país. Entonces, pues no se trata de que los dos que estábamos aquí, faltó Quirós, por cierto. Pero faltó en este episodio. Faltó en este César episodio. Alejandro Quirós, un saludo. a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Entonces, pues está también ahí en el municipio, vamos a ver si... Ahorita está en concurso, lo mandamos a un concurso de la Universidad de Guadalajara. Yo no quise decirlo porque a veces uno dice, pero no. De Juan José Arriola, aunque ya sabemos que pues esos concursos están medio amañados, ¿no? Y luego pues va a llegar un escritor ahí que pues es la primera cosa que hace uno y pues no creo que vaya a tener mucho impacto, pero vamos a ver. Pero tiene posibilidades reales. Para mí ha sido un placer compartir estos micrófonos, este tiempo con dos hombres de palabra escrita y hablada, hábiles con la misma, de reconocimiento por la historia y por la literatura. No me queda más que pedirles a ustedes, por favor, que esto se repita muy pronto. Espero que a mediados de julio ambos con sus obras ya puedan visitarnos aquí en Ajuste de Tiempo. Ojalá para cerrar, la diferencia entre un erudito y un polímata, que la palabra polímata es poco usada conocida, en nuestros pagos, en nuestras latitudes, pero un polímata es el que sabe muchísimas cosas, pero no escribe nada. Y el erudito sabe mucho, pero también escribe. El polímata es como era Macedonio Fernández, el maestro de Borges, que podía abordar la materia que quería. Tiene un libro que se llama Cuadernos de Todo y Nada, pero por lo que escribió es mínimo. Sí, comparado con lo que hizo su discípulo Borges. Sí. Un erudito. Pues sí. Con estos... y genio también. La diferencia entre genio y erudito es que el erudito es un almacén y el genio es una fábrica. Mira nomás. Sí. Un almacén y una fábrica. Sí, Jaime Balmes, no es mía la frase, siempre hay que dar crédito. Yo no sé si genios, pero eruditos
o eruditos y genios, no sé, pero aquí yo he estado en presencia de 2 amigos, 2 escritores, un historiador, un escritor, con muchos ángulos, ambos que me enriquecen. Les agradezco mucho su tiempo, Gilberto Prado. Y no es por endulzarte Galán. el oído, pero has hecho una gran entrevista. Oye, muchas gracias, te lo agradezco mucho, querido Gilberto. Rodolfo, muchas gracias, Rodolfo Esparza. Jorge, por la invitación, y claro que estamos a tu disposición cuando gustes. Al ratito les mando yo este episodio que vamos a programar para su estreno y para darle difusión, porque hay mucho de qué cortar. Espero, se los repito, que esta no sea la única ocasión que estemos juntos en este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gran amigo. Y gracias a ti por habernos visto en Ajuste de Tiempo. Mi nombre es Jorge Torres Bernal. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Ajuste de Tiempo es llevado a ti por Fort Buddies, un snack extraordinario. Ajuste de Tiempo. Un concepto creado y dirigido por Jorge Torres Bernal, El Soli. Producido por los pioneros del podcast en La Laguna, soliradio.com. Ajuste de Tiempo se transmitió al aire por primera vez en 2020, con el objetivo de conocer y compartir experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión a nivel local, regional y nacional, intentando pasar de lo superficial a lo interno. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera. Fort Buddies, bienvenidos a Soliradio. Healthy snacks cocinados con aire caliente. Alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. Fort Buddies, un snack extraordinario. Ajuste de Tiempo es llevado a ti por Fort Buddies, un snack extraordinario. Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify.